La palabra que quería compartir, hermanos, está en Lucas 16:1. Una palabra, Lucas 15:11. Es una palabra hermosa. Y es una palabra de edificación para nuestra vida, una palabra de amor, y donde un hijo vuelve. Y estoy gozoso, ¿no?, de dar esta palabra y de estar acá en este púlpito, ¿no? Es mi primera vez que predico acá, en este púlpito nuevo. Y yo le quiero dar el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la Iglesia del Señor dice: amén. Amén. Parábola del Hijo Pródigo. También dijo un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y iré a mi padre, y le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, 18. Me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre, y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. La palabra del Señor. Puede tomarse asiento. Hermosa palabra del Señor. Donde el Señor habla de nuestra vida, donde este hijo se había ido, había pedido sus bienes y se había ido a otra provincia, dice la palabra del Señor. Vamos a leer el versículo 1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado. También dijo un hombre que tenía 2 hijos, y el menor
de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo, todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Amén. Esta palabra, ¿no? Que el hijo se fue de su casa, pidió sus bienes, vivió perdidamente. Y como mucho pasó, a mí me pasó cuando tenía 12 años, de los 6 hasta los 12 años, en una campaña. El Señor hablaba a mi mamá, que estaba a punto de suicidarse, se quería suicidar porque perdió un hijo. Y el Señor habló a través de la campaña, estaba colgando la ropa y el Señor habló de la campaña y habló a mi mamá, y mi mamá el otro día o la otra semana fue a la campaña. Y bueno, desde ahí nunca más abandonó al Señor, mi mamá. Y bueno, y nosotros la acompañábamos, éramos chiquitos, 6 años tenía yo. Y de los 6 a los 12 estuve en la iglesia, en la escuelita de los niños. Y bueno, muchas veces los chicos, había como un galpón afuera de la iglesia y jugábamos los chicos y no conocíamos mucho, pero a medida que íbamos creciendo íbamos conociendo al Señor. A través de la escuelita, de las vigilias. Antes había muchas vigilias donde había pantalla y se veían las películas cristianas. Y ese es el alimento que usaba el Señor. Y a medida que iba creciendo, iba conociendo al Señor. Hasta la escuelita me fui a 12 años. Y cuando me fui, después de 20 años, volví nuevamente. Pero me aparté. Y yo me aparté como se fue este hijo de su casa. Me fui perdidamente. Yo no quería ir más a la iglesia, y mi mamá le decía: ¿y por qué hijo vamos a la iglesia? Y yo no quería volver. Y mi papá decía: déjalo, porque mi papá no iba a la iglesia. Déjalo, que ya es más grandecito, que ya sabe lo que hace. Entonces mi mamá no me lo dijo más, pero mi mamá oraba. Le doy gracias por la vida de mi mamá, que por sus oraciones nunca me cansaron. Es una mujer esforzada, valiente, y la amo mucho, ¿no? Y bueno, y después de 20 años no volví más, de los 12 hasta los 32. Y en esa vida no me he drogado, pero vivía en los bailes, en los boliches. Y hoy entiendo, mi hijo también va a bailar, y entiendo lo que es la preocupación de un padre y de una madre. Me decían, papá, mamá, mi papá y mi mamá, hijo, no, allá está peligrosa la calle, hay muchos delincuentes. Y yo no le hacía caso. Yo ya estaba, el enemigo había tomado mi mente y ya me iba a bailar. Y acá dice que el hermano dice que andaba por las calles, con las mujeres y todo eso. Y así viví, yo vivía así, camino al Señor, en el mundo, digo. Vivía con mujeres y no me drogaba, pero tomaba mucho alcohol, iba a los boliches, venía alcohólico a mi casa y andaba de prostitución. Pero el Señor un día volvió a mi vida, como dice la palabra, Él cambió nuestra vida. Acá dice que al hijo le puso un anillo, le dio el mejor vestido, y así fue el Señor. Y bueno, vamos al versículo 3 que dice: entonces el mayordomo, vamos al 12, entonces, no, perdón, me equivoco, el 13, no muchos días después, juntándolo, todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Acá dice, ¿no?, la palabra, que comenzó a faltarle. Y así el Señor, ¿no? Yo creo que en esta parábola dice Jesús, ¿no?, que empezó a faltarle, y así tuvimos nosotros también. Empezaron las cosas a irnos mal en el mundo, y fueron sucediendo todas estas cosas malas en el camino que andamos equivocadamente, pero el Señor nos trae nuevamente, volvamos nuevamente a su camino, porque Él nos ama. Él nos va a amar siempre, un amor eterno.
Y en el 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Imagínense, ¿no?, cómo estaba este muchacho con esa parábola, ¿no? Pasando hambre, no tenía nada para comer. Y así estamos nosotros cuando apartamos al Señor. Porque no lamentamos la palabra del Señor. Estamos por el camino que no debemos andar. Pero esta palabra se trata del Hijo que capaz que pasó por la prueba en este momento. Porque desobedeció, se fue y lo malgastó todo. Estuvo por un camino que no tenía que andar. Y así mucho pasamos nosotros cuando nos apartamos de los brazos del Señor, cuando nos alejamos de Él, o a veces estamos en la iglesia y no lo buscamos como a buscarlo. Yo le doy gracias a Dios porque este tiempo el Señor me está levantando y no es fácil. Yo, como dije que viví toda esta vida, el enemigo sabe la tentación de cada uno de nosotros. Y debemos fortalecernos en oración, en la palabra, y no desviarnos del camino de la presencia del Señor. Volver nuevamente al Señor y pedirle perdón y decirle: Señor, acá estoy, heme aquí. Yo quiero volver nuevamente a tu presencia. Yo quiero sentir ese primer amor nuevamente. Y así el Señor va a obrar en la vida de cada uno de nosotros. Nos debemos entregar nuestro corazón. Y pasaremos prueba como pasó en esta parábola, pero el Señor siempre está con nosotros. Él que está siempre, nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar, siempre está esperándonos. Y hoy es un día donde el Señor quiere hablar nuestra vida y va a seguir hablando, porque el Señor te ama, el Señor nos ama. Continuamos yendo. Y 17 dice: y volviendo en sí, dijo: ¿a cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? No, acá el Señor nos dice, ¿no?, que perecemos hambre si no estamos con el Señor. Y hoy lo estamos alimentando de la palabra del Señor. Estamos por un buen camino a una salvación, a ganar nuestra corona. Y aquí se debió, pero como lo olvidamos muchos nosotros, pero hoy estamos en un buen lugar. Y acá más adelante Él va a estar en un buen lugar. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué hermoso, ¿no? Es nuestro Padre que nos está esperando. Y como yo le dije, 20 años me aparté del camino del Señor. Y tuvimos que pasar por pruebas, dificultades. Y hemos volvido, cuando volvimos nuevamente a casa del Señor, volvimos con dolor, como volvió su hijo en esta parábola. Y con mucho dolor, porque mi esposa volvió a la iglesia, pero yo no había vuelto. Yo estaba arreglando el departamento y mi mamá la acompañé, ella la acompañó a mi mamá. Y bueno, cuando volvió, había cosas que en su vida tenían que sanar y en nuestra vida también. Era en nuestro matrimonio. Y bueno, y empezó a haber un cambio de ella, y donde leía día y noche la Biblia, y había una voz que le decía que tus manos sanaban y que tenía que orar a todos. Por eso hay que ser instruidos por la palabra del Señor. Mi mamá en ese tiempo estaba pasando por una dificultad, que mi papá estaba mal de la pierna y había posibilidad que se la corten, y estaba en el hospital mi mamá. Y claro, mi esposa íbamos a la iglesia, ella iba a la iglesia, y en ese momento estaba con esa preocupación mi mamá,
Y mi esposa estaba pasando por esta prueba. Y empezó a orar, a leer la palabra. Y una abuela dijo eso, que sus manos sanaban. Y bueno, ella empezó a orar a los enfermos. Empezó a orar, a imponer manos. Pues hay que tener cuidado cuando imponemos manos. Tenemos que estar preparados. Porque no es cualquier cosa, no es un juego. Y ella puso mano y había muchos, más que los que están en el mundo, tienen falta de perdón, muchos tienen maldad, hay muchos que tienen pacto con gauchito, tienen pacto con muchas cosas. Y si no estamos preparados, todo eso puede pasar, nos puede pasar. Y ella cuando le ponía mano, es un poco el testimonio que vivimos, que ella vivió, pasó, ¿no? No lo contamos así, porque ella vivió un testimonio y yo viví otro, porque fueron 40 días donde hizo un trato el Señor con la vida de ella y con la mía también, porque yo estaba ahí al lado de ella y teníamos a Frank que era chiquitito y muchos días no dormíamos y pasó que el Señor fue tratando la vida de ella y con mi vida, ¿no? Y qué maravilloso el Señor, ¿no? Porque de una manera u otra teníamos que volver a la casa del Señor. Y bueno, cuando ella pasó por esto, empecé a poner mano y cada vez peor, porque iba pasando más bicho. Hasta que volvió una persona que tenía un pacto con el Bollito Gil, y ahí peor. Y ya se empezó a manifestar. Escuchábamos, mi mamá estaba escuchando en mi casa, estaba mi sobrino y estaba escuchando canciones cristianas y eso no soportaba el bicho, entonces se manifestaba y tenía una fuerza, hermano, terrible, pero yo ya se conocía del Señor cuando era chiquito y mi sobrino estaba preocupado, se manifestaba y mi abuela estaba durmiendo, 93 años, tenía 92 años mi abuela y estaba durmiendo y mi esposa tenía en el suelo, se manifestaba. Y no sabíamos, mi sobrino le oraba, mi sobrino. Y yo lo mantenía, mi sobrino asustado. Le oraba, pero estaba asustado. Le digo, no tengas miedo, le digo, porque si el Señor está con nosotros, es más poderoso que lo que está acá, le digo. Y bueno, y fue así, que fue pasando esta prueba, donde el Señor nos trajo a nuestra vida. Después, mira lo que hacíamos, hermano. Me decía ella, vamos para allá porque está la bicha acá. Y nos fuimos caminando como 30 cuadras hasta el Nuevo Onsi, apartándonos a bichos. Yo ya sé, como mucho no venía a la iglesia y nos apartábamos. Y decía, cuando llegamos allá a la plaza del Nuevo Onsi, estábamos en Ciudad Evita, y me dice, estábamos ahí de pronto, jugaba el Francisco, jugaba, y nos decía, el bicho le decía, ya se fueron, volvamos de vuelta. Y nosotros volvíamos y no entendíamos y por eso digo que mi mamá, la que estaba en el camino del Señor, ella la que entendía un poquito más y no estaba, y estaba en su problema ella y bueno, fue pasando así y después con el tiempo empezamos a llamar. Ella, cuando estábamos con mi sobrino, ese mismo día que se manifestó, después la llamamos para mi casa, mi departamento y no había manera. Y lo hablábamos, mi sobrino lo hablaba, y nos llamamos a una hermana que estaba en liberación, que hace mucho no la veíamos. La llamamos y tardaba y estaba manifestada. Y le decía, este bicho le decía cosas a mi sobrino. Y hablaba con el hombre, mi esposa, el bicho. Y le decía cosas. Y yo me quedé impactado porque hace mucho tiempo, era chico cuando no veía, se veía como yo veía cuando era chico, cuando se manifestaban y hablaban. Y pasamos por eso hasta que vino, la hermana lo oró y no, seguía igual. Yo creo que todo es un proceso. Muchas veces pasa que están en liberaciones, muchas se manifiestan y el Señor hace ahora de a poco, ¿no? Porque hay cosas que tienen que ir sanando de a poco, ¿no? Así es la cosa, como hace Dios las cosas, ¿no? En liberación. Y muchas veces no lo entienden. ¿Cómo puede ser un pastor o una pastora no haya podido liberar? No, es un proceso. Algunos tienen legiones, como decimos, ¿no? Muchas legiones. Y cuesta, ¿no? Y acá también costaba. Era el tema del matrimonio nosotros.
donde sufrimos mucho, donde hubo muchos problemas de matrimonio. Y como yo le dije, yo no tuve la droga, tuve otra cosa. Yo no puedo hablarle a uno que viene problemas con droga, hablarle de ese problema, porque yo nunca estuve. Pero puedo hablarle a un matrimonio que se está destruyendo, decirle que el Señor hizo la obra en mi matrimonio. Y bueno, pasó así. Y bueno, fue tratando hasta que fue un encuentro. No, fuimos al hospital un momento y el 21 estaba muy mal ya. Se levantó el día de padre, el papá cumplió el 17 de septiembre, ¿no? Fuimos por ahí porque ya no, era impresionante, no podíamos estar más y fuimos acá a Los Ceibos y bueno, era el cumpleaños del padre y ese día fue el peor de todo, ya se quiso agarrar cuchillo, se quería cortar, tuvo que guardar todo, tuvimos que llamar a la policía y bueno, la policía vino y dijo no, tiene que llamar a una ambulancia y ya estaba mal. Y bueno, la llamamos a Posada el 21 y el 21 la atendieron, le dijeron que le dé esta pastilla y no quiso tomar. Le dijeron cualquier cosa cuando vuelva, esto fue anteriormente, cuando vuelva, cualquier cosa dejamos internada. Y bueno, volvimos nuevamente cuando pasó esta noche en compañía del padre y no estaba ninguno. Y es lo que es el Señor, ¿no? No permitió, porque si estaban ellos, la internaban. Y no pudo estar, no pudieron internar. Entonces, ¿dónde vamos? Ya estaba re mal, se manifestaba mal. Y nos fuimos en la camioneta, el tío de mi esposa, fuimos hasta el 21. Y de ahí nos fuimos para la Posada. Dijimos, no, así como está, ¿cómo hacemos? Y fuimos a la Posada. En ese transcurso de la Posada, hermano, estuve destruido yo. Porque no la podía ver a mi esposa así. Y ese momento fue un momento más difícil. Porque íbamos en la camioneta y para ella su amor era Francisco, el nene que tanto la defendía. Porque cuando era chiquito le faltaba mi hijo. Y nadie lo quería. Y ella lo defendía contra los familiares y todo eso. Y lo amaba y siempre lo cuidó muy bien todo y en ese momento fue para mí muy fuerte porque venía golpeándose la cabeza contra la camioneta, éramos como 5 pero se venía golpeando y en una me mira y me dice, Ale, cuida a mi hijo, cuidalo, yo lo amo, porque se volvía en sí también y te hablaba y le dije, no te preocupes, no va a pasar nada, le digo, quédate tranquila. Y bueno, y agarró, llegamos al de Posadas. En el Posadas le pusieron una inyección. Le dije, no te preocupes que con esta inyección va a dormir un día entero. Me dijeron a mí. Y se durmió. Cuando se durmió, tardó media hora nada más y se levantó y dije, no lo puedo creer, decía. Se despertó y quiero ir al baño, me dice. Y en ese momento cuando quise ir al baño, yo digo, no, yo me meto con vos. Porque tenía miedo que estaba cualquier cosa. Me metí con ella, hizo que iba a ir al baño, agarró y salió corriendo por el medio pasillo, corriendo nada. Pero ese día fue muy feo para mí, pero fue una bendición. Porque en ese hospital, donde el Señor hizo la obra, de a poquito, de ahí empezó el Señor a trabajar con la vida de mi esposa. Donde ella contó que se le presentó gente sin blanca y que le dio una piquita de sabiduría, una piquita de amor y dice que sus huesos volvieron en sí como si fuera que se volvieran a su forma, ¿no? Y yo había salido para afuera porque yo estaba cansadísimo, hace muchos días no dormíamos, hermano. Ella no dormía porque ya la teníamos que cuidar, porque ella en la casa del padre, las camas marineras que son de fierro dobladas así, ella doblaba sus piernas, todas sus piernas, cosas que no ves nunca, y yo nos quedaba cuidando, se quería matar o algo, y no podíamos dormir, muy poco dormíamos, y si dormíamos, yo dormía un ratito, me acuerdo, dormía, ya se levantaba corriendo y se quería ir. Y ella me decía, quiero una iglesia, decía. Y era muy fuerte porque vivíamos cosas, cuando una hermana le dijo para hacer liberación,
le quedaba aceite dorado, de aceite, y ponía una cara que te asustaba el demonio. Y bueno, y llegó ese momento donde yo salía afuera y llorando. Y yo le decía a mi hermano Cristian, no, mi hermano Cristian conmigo. Le decía, no, yo no, ¿qué vamos a hacer? Ella cuidaba siempre a Fran, ¿cómo voy a hacer yo? ¿Cómo voy a hacer yo llorando? En eso llamó a mi mamá. Y me dice, hijo, ¿cómo está Aurora? Le digo, estamos acá en el Posada, le digo. La vamos a internar, ya se quiere quitar la vida, ya no. Y agarró y me dijo, sacala ya. El Señor tiene que hacer la obra de su vida. El Señor va a hacer la obra de su vida. Sacala ya, no la lleves ahí. Y bueno, el Señor hizo la obra. El Señor llegó en el momento justo. En ese momento pasó por todo lo que pasó ella, vio esos hombres de vestidura blanca, levantó, se despertó. Cuando se despertó, vino el doctor, como dijo ella, dijo su hija, estaba mi suero, su hija no tiene nada, ya se puede ir. Y cuando salió, yo ya dormí 2 minutos en la camioneta que estábamos, y dice, ahí sale Aurora, dice mi hermano. Y me quedé mirando. Y de ahí vino el cambio. Vino y se acostó arriba de mis hombros y fue durmiendo todo el camino. Después tomó la pastilla, ¿no? Y durmió un día entero, ya estábamos asustados, porque hace muchos días que no dormía y tomó esa pastilla y durmió un día entero. Digo, no se va a despertar, digo. Y bueno, se durmió un día entero, la despertamos y ya volvió lo más bien. Y después bueno, fue un encuentro y el encuentro trataba de un matrimonio donde vivían peleándose, donde estaba un matrimonio destruido. Y hay veces el matrimonio, eso que quedaba, no lo aguantó, porque eso era lo que sufrimos mucho nosotros en el matrimonio. Y quiso correr, quiso irse ese encuentro, y cuando corría a fondo no aguanté y largó todo, largó cosas verdes. Y ahí el Señor terminó de hacer la obra. Y yo me río, ¿no? Porque después cuando estábamos en la iglesia, un día mi hijo jugaba al club. Y cuando lo traje todo suyo, ella lo recuidaba, estaba limpito siempre. Y lo recuidaba ella, lo tenía siempre limpito. Y yo lo traje del club todo sucio. Y me decía, ¿cómo vas a traerlo así? ¿No te das cuenta que está todo sucio? Me retó. Y yo dije, ya volvió la verdad adelante, dije. Y así, y bueno, después Dios fue tratando con la vida de ella, le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa. Es una gran sierva de Dios, esforzada y valiente. Y así yo creo que pasó por esta prueba, pasó su hijo pródigo, ¿no? Y que se apartó así, tanto tiempo, y cuando estaba necesitado, el Señor lo trajo nuevamente, por necesidad, por hambre. Y así volvemos nosotros nuevamente al camino del Señor, con hambre. Ese primer amor que cuando yo era chiquito volví nuevamente. Yo entré a la iglesia, me acuerdo cuando la llevamos, entré a la iglesia y lloraba. Y mi cuñado, que no creía tampoco, hermano, mi cuñado estaba orando ahí, y agarró, en un momento estaba llorando yo y siento que un desparramo de silla, un ruido terrible. Era mi cuñado que voló 3 sillas atrás. Y él no iba a la iglesia. Y paró 3 sillas atrás, y cuando oraba la sierva de Dios ahí, y cómo se movió el poder del Señor en ese momento, ¿no? Y bueno, el Señor fue haciendo la obra, y como hizo la obra en este jornalero, ¿no? Ese testimonio donde hizo el Señor en nuestra vida, en la vida de mi esposa y mi vida, mi matrimonio. Hoy el Señor, felizmente estamos juntos los dos, la amo mucho. Y hicimos adelante, ¿no? A través de pruebas y dificultades, porque va a haber siempre pruebas y dificultades. Pero el Señor está con nosotros. Seguimos leyendo la palabra del Señor. Y levantándose se vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano
y calzado en sus pies. Como habrá estado, ¿no? Sin zapatillas, sin nada, y después el mejor calzado, y pasando hambre, necesidades. Pero el padre dijo a sus siervos: acá el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y ha hallado, y comenzaron a regocijarse. Amén. Y esta es una palabra hermosa, ¿no? Porque si alguno, a veces en el camino del Señor estamos cansados y queremos apartarnos del Señor, pero es tiempo de que nos levantemos, que nos regocijemos con esa palabra del Señor, que aunque veamos que estamos perdiendo la comunión, no es tarde. Tenemos un Señor, un Padre que nos cuida, que nos ama y que Él está para levantarnos, está en todo momento con nosotros. Y en el 25 dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me ha dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Amén, ¿no? Esta palabra, esta parte es hermosa, ¿no? Porque el Señor me mostraba, ¿no?, que debemos gozar, ¿no? Hay muchos que se apartaron del camino del Señor, de que estoy acá en la casa del Señor, el arca de Dios, y muchos se apartaron, y debemos orar por aquellos que se van. Y cuando vuelvan, siendo nosotros hermanos, debemos recibirlo de la mejor manera, no como este hermano que estaba celoso por lo que hizo el padre, ¿no? Porque se fue mucho tiempo, se perdió. Y nosotros debemos estar gozosos, regocijarnos cuando venga un hermano nuevamente a caminar al Señor y decirle: te extrañamos, te amamos en Cristo, te estamos esperando. Y este hermano, no, lo contrario fue. Nosotros debemos hacer lo contrario, tenemos que ser hijos de bendición. Y acá dice, en el último versículo dice, en el 23, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Acá como ahora, ¿no? Muchas veces nos perdemos, hacemos cosas que no debemos hacer, pero hoy estamos en la casa del Señor y muchos van a volver a la casa del Señor arrepentidos, y mucho va a pasar que capaz que se equivocaron o hablaban mal de uno, hablaban mal del otro, pero no importa porque somos hijos de luz, somos de bendición y debemos aceptarlo y recibirlo con los brazos abiertos, como el Padre lo recibe a nosotros día tras día en la casa del Señor. Debemos estar agradecidos por lo que hace el Señor en nuestra vida, porque este joven somos identificados por él, ¿no? Muchas veces nos perdimos, yo me perdí 20 años, y cuando volví el Señor me esperaba con los brazos abiertos, y hoy estamos con un vestido nuevo, vestiduras blancas, y el Señor está con nosotros en cada momento, y Él nos ama. Esta es la palabra que quería compartir, y yo quería decir, si capaz que hay algunos que capaz que tienen ganas de apartarse o no tenían fuerzas, esta es una noche para volver nuevamente a los brazos del Señor. Es una oportunidad nueva que nos da el Señor, un día nuevo,
que podamos estar con Él y gozarnos de la presencia de Él. Capaz que alguno que está débil o capaz que en su corazón ya está triste o se siente debilitado, o este momento de venir, pasar adelante, ahora cuando alaben a los hermanos, nuevamente de renovar sus fuerzas, de reconciliarse con el Señor. Decirle, Señor, o otra cosa que ha fallado, capaz, se ha equivocado esta semana, es venir y decir, perdón, Señor. Hoy yo sé que tú me esperas con los brazos abiertos. Hoy es un día de renovación. Hoy es un día de fiesta. Y hoy es esta oportunidad para tu vida, para la vida de cada uno. Así que le voy a pedir a mis hermanos, si pueden, con el permiso pastor, que puedan alabar al Señor. Y si algún hermano o hermana quiera pasar a decirle, Señor, aquí estoy, Señor, heme aquí. Señor, yo sé que tú me esperas con los brazos abiertos. Hoy es un día nuevo para tu vida.